Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Quería contarles mi historia, cómo yo salí de Colombia a los 11 años y llegué a los Estados Unidos. Yo llegué a los Estados Unidos a los 11 años en 1964 y en ese tiempo las cosas eran diferentes, ¿no? Llegamos al área de Nueva York. Parecía que yo era el único latino en este país y crecí con muchos problemas, ¿cómo vamos a decir esto sin ofender a nadie? Con mucho racismo, solo por ser trigueño, solo por ser de otro país, porque no hablaba inglés, desde luego, y entonces yo me encontraba con gente así en la calle y me daban bofetadas y me pegaban y me decían malas palabras y yo crecí con un problema terrible, ¿no? Entonces yo me quedé en la casa y en la casa pues me puse a oír música y oyendo música me gustó mucho y empecé a tomar clases de piano y mi primer trabajo fue tocando piano, como dicen, keyboard o teclado, cuando tenía 16 años. Me fui de la casa, me fui a Nueva York y a Jersey City y por ahí trabajé yo en lo que se llama Don and Kim, que cantaban muchas canciones de los 60, ¿no? Y entonces así me ganaba la vida. Y un día mi mamá me convenció en este lugar, es donde vengo a caminar muy a menudo, se llama Fort Funston y hoy está un poco frío y con neblina, pero mi mamá me encontró allá en Nueva York y me convenció de que fuera a Colombia a hacerme una operación en los ojos, porque resulta ser que estaba un poco visco, un ojo torcido, y ese era otro complejo que yo tenía. Y entonces en Colombia fuimos a ver al doctor Parraquer. Ya yo tenía como unos 18 años y entonces mi mamá se confundió y le dijo a la gente que yo tocaba la guitarra y que cantaba. Pero ella se confundió. Yo tocaba el piano. Entonces fue así que en Bogotá, cuando me empezaron a pedir canciones de guitarra, yo no sabía ni mu. Fuimos a Chapinero o al Chicó, no me acuerdo, y compramos una buena guitarra y me encerré en un cuarto antes de la operación de los ojos y aprendí a tocar guitarra como en un mes, 6 semanas así. Me aprendí todos los acordes de un libro que llevaba y entonces empecé a tocar todos estos ritmos y después lo que pasó fue que me salió por cantar y cantando, tocando guitarra. Entonces cuando los vecinos me vieron, bueno, quedaron impresionados, porque y no, yo estaba impresionado conmigo mismo, si yo nunca había cantado, tocaba el piano en el grupo de Nueva York, pero eso era todo. Y entonces empecé yo a cantar y a tocar guitarra. Me llevaba bien el ritmo, bueno, y también tenía una buena pinta. No era un hippie porque yo tenía como 10 años menos que los verdaderos hippies, ¿no? Por ejemplo, si ahora tengo 69, Paul McCartney ya tiene como 79 o 80 años y todos esos músicos de esa generación me llevaban como 10 años. Entonces yo era como especie de un bebé musical, un rockero que no era rockero o un rockero que no era hippie.
aunque parecía un hippie, pero eso sí, ya bien limpio y todo, con pelo largo y con buena pinta, de colores y tacones y la buena guitarra al hombro, y empezaba por ahí por el barrio tocando las canciones de Santana, tocando las canciones de los Beatles, y bueno, la gente impresionada. Un día me llevó un tal amigo Omar Guerra y me dijo que fuéramos a ver a Alfonso Lizarazo, y entonces dije yo, ¿y quién es ese man? Me dijo, bueno, ese es el Ed Sullivan de Colombia. Y dije yo, vámonos. Yo les muestro el lago, no se ve mucho, y toda esta vegetación, ¿no? Muy bonito por aquí. Y entonces fuimos allá y Alfonso salió, un hombre que tenía mucha chispa y muy garboso, ¿no? Y entonces me dijo, pues cántese una. Y saco yo y le canto Black Magic Woman de Santana. Y el hombre quedó impresionado y me dijo, mira, hoy es martes, el jueves tenemos un show aquí en Noches de Colombia y quiero que cantes esa canción en Noches de Colombia. Mañana vienes y grabas la pista con los Flippers. Y digo yo, coño, ¿quiénes son los Flippers? Le dije yo a Omar Guerra y me dijo, no, es que son los Rolling Stones de Colombia, una vez así. Impresionado. Bueno, quedamos en esas y al otro día fuimos a ver a los tales Flippers. Y allá me pusieron la pista, eso en cuestión de media hora ya la tenían lista. Y esto no, y tocaban lo más de bien. Yo quedé impresionado. Imagínense yo lo de buenas. Esto fue de pura chiripa. Y entonces me fui yo a la casa, yo buscando a mi mamá. Ya me habían hecho la operación. Mira este perrito. He runs away from the camera. Y sí, ya me habían hecho la operación de los ojos y ya los tenía derechitos. Y creo que eso fue como a las 2 semanas de la operación. De todas formas, allá llegué yo el jueves por la noche y canté lo más de bien. Y me pagaron un montón de plata, como 2 meses de salario a un banquero ejecutivo, gerente. Y yo regresé a la casa y mi mamá estaba pero enojadísima, que qué ridículo yo era aparecerme en televisión con todo este pelo y esa guitarra, y es que cantando y bailando. ¿Cómo se le ocurre? Usted es un ridículo, mijo. Y entonces se puso brava y no me habló más. Entonces, menos mal yo tenía un cuartico, o una pieza, como decíamos en ese tiempo. Me acosté y quedé muy triste porque me quedé pensando, si a lo mejor yo soy un estúpido, un ridículo, un bobo. Pero qué va, eso seguí porque los amigos... otros hippies que sí como que eran bien hippies, ¿no? Porque fumaban marihuana y de todo. Yo muy sardino, muy inocente. Sí, me di mis toquecitos, pero no fue nada del otro mundo. Y entonces mi mamá se enteró y bueno, se puso a 1000. Y entonces parece que salió el Festival de Lancón. Y lo estaban anunciando. Y un amigo me dijo que si yo quería ir a cantar al Festival de Lancón. Y yo le dije, no, sí, yo no estoy contratado ni nada. Digo, no, eso va ya y canta. Así como este muchacho Richie Havens, que fue allá. Y entonces parece que se le acabó el repertorio.
Y siguió cantando y siguió inventando así todo improvisado. Que cantó Freedom, ¿no? Libertad. Freedom. Y entonces me dijeron que fuera. Entonces yo esa noche apenas cierro el ojo, me tocaron en la puerta. Y yo dije, ¿quién será? Debe ser mi mamá que me va a pegar. Y entonces eran 3 policías con fusil en mano. Me llevaron lejos, al norte de Bogotá. Yo pensé que me habían secuestrado. Hágale por la autopista del norte. Hasta que llegamos a una casa de lujo. Y me di cuenta, esto está peliagudo. Y salieron 2 enfermeros con un uniforme blanco. Y me di cuenta que llegué al manicomio. Eso era una clínica de reposo. Y allá quedé como 1 o 2 meses. Y en esos 2 meses querían borrarme la memoria y la mente de todo lo que yo era. Entonces, al otro día, ¿no? Parece que fue ese fin de semana. En las noticias estaban hablando del Festival de Lancón. Y yo ahí en la sala del manicomio, clínica de reposo, con todas estas personas, que habían unos que se veían normales, pero habían otros que estaban muy enfermitos. Bueno, y todos los días me daban píldoras o pastillas y me empezaron a dar un electroshock en la cabeza y al fin mi mamá fue y dijo, bueno, señor doctor psiquiatra, ¿y cómo está mi hijo? Porque a mí se me está acabando la plata. Y dijo el hombre, bueno, pues si se le acabó la plata, ya el hombre está bien, se lo puede llevar. Entonces, ¿para qué yo? Me fui. Nos fuimos. Y mi mamá estalló de la rabia de regreso a donde vivíamos. Porque se dio cuenta que la habían estafado, que yo no tenía nada. Pero lo que sí me dieron el diagnóstico de loco, esquizofrenia, paranoide, y quedé con ese diagnóstico. Cuando ella vio que eso no sirvió, entonces dijo que me tenía que ir al ejército. Y ya en el ejército, allá duré como 1 o 2 semanas, pero vieron que yo tenía ya esos papeles de loco y me echaron, me dijeron, váyase, aquí no lo queremos ver ni pintado, usted es un loco. Bueno, yo salí del cuartel, que eso queda por allá, no sé, por San Carlos, no, una vaina lejísimos, y yo no tenía ni plata ni abrigo. Me fui, caminé no sé cuántas horas y llegué a la casa, y cuando mi mamá me vio se emberracó y yo me asusté. Llamé a mi papá en Nueva York, le dije, mándeme un tiquete porque esto está pasando aquí. Me mandó el tiquete, regresé a los Estados Unidos. En los Estados Unidos tuve un grupo musical con unos cubanos, tocaban muy bien, y yo era el cantante y tocaba la guitarra ritmo, y ahí trabajé como con esos chicos como, no sé, 1 o 2 años. Tocamos por New Jersey, Massachusetts, New York, en Queens, que eso está lleno de colombianos.
y fue una mañana. Salí yo de un trabajo que me había conseguido, un trabajo ahí en una factoría, y había trabajado 16 horas. Y salí yo de ahí, y eso es lo último que me acuerdo, porque como a eso de las 8 de la mañana tuve un accidente que quedé inconsciente, quedé con una cicatriz. No sé cuántos puntos tengo, pero me tocó salir del grupo. Ahí quedé un año que no podía ni tocar guitarra ni cantar. Y cuando me recuperé, empecé a trabajar en otra factoría. Y en esa factoría un hombre me vio y me dijo: usted como que no queda bien en esta factoría. ¿Por qué no va mañana y habla con mi esposa, que ella es gerente de un banco, y ella le da un trabajo de cajero? Y le dije, bueno, pero yo no tengo bachillerato ni nada. Y el inglés lo hablo más o menos. Me dijo, no, tranquilo, eso allá lo emplean porque necesitan cajeros ya mismo. Perritos por todas partes. Entonces, efectivamente, fui al otro día y vi a la señora y me empleó. Y empecé mi carrera bancaria. Y para hacer una historia larguísima, bien corta, la vida me sacó una tajada de 40 años. Empecé de cajero y terminé de vicepresidente del Banco de América. Y en el proceso estudié el bachillerato y estudié finanzas o administración de empresas en una universidad privada aquí en San Francisco que se llama St. Mary's College. Carísimo esa vaina. Yo no hubiera podido pagar eso, pero el banco donde yo trabajaba pagó todos mis estudios y yo tranquilo, ¿no? Pero al graduarme yo y al cambiar mi nombre de Martínez a Martín, porque la discriminación seguía, entonces apenas me cambié el nombre a Martín, eso me llovían las ofertas. Ya no era latino, ya pensaban que yo era un gringo que tenía un padre inglés con una esposa indígena, y ya el inglés lo hablaba mejor y tenía el título. Y bueno, al fin llegué a donde yo no quería llegar, porque lo que yo quería hacer era músico, pero me metí a esa carrera bancaria solo por complacer a mi mamá, a los vecinos, a mis familiares que viven en Bogotá, que todos fueron a la Javeriana, y a ellos no les importa nada, ¿no? Que yo hubiera estudiado, ¿no? Ellos van en lo que van, ¿no? Pero en mi mente estúpida, yo quería complacer a toda esta gente, y lo hice, creo yo. Pero, en fin, bueno, hay que sacar la guitarra del closet y quitarle el polvo, empezar a tocar otra vez. Así que después de 40 años y a los 62 años volví a tocar guitarra, ¿no? El problema es que ya soy un viejo y los dedos no funcionan como antes, pero ahí le damos. Mira, aquí un perrito. She had puppies, enchanted puppers. Oh yeah. Like she had four, and they were like. Lo que quería decirles es que el tema de mi canal es My Journey Back to Music. O sea que fue como un viaje largo. Y
hice un círculo completo y volví a ser lo que fui. Sí, he aprendido mucha guitarra, pero tengo mis límites. Ahora tengo familia, no puedo tocar mucho en la casa porque hay gente ahí, siempre me están interrumpiendo. Entonces, aquí llegamos a mi oficina, que es como donde yo permanezco casi todo el día. A veces toco guitarra aquí. ¿Dónde estará la guitarra? Se la robaron ya, yo creo. No, ahí está. Ahí está la guitarrita. Sí, eso fue un viaje larguísimo de 40 años. Siendo una persona que no soy. Yo odiaba todos los días que iba a trabajar en esos bancos. Al principio fue muy fácil. Creo que eso está en los genes o no sé qué. Mi papá, aunque fue militar, él estudió contaduría en el ejército de Colombia. Y yo creo que saqué algo de él. Pero ahora lo bueno de esto, ¿no? Es que estoy enamorado de la bolsa de acciones y tengo dinero invertido y todos los días me levanto y analizo bien las cosas, cómo me puedo hacer millonario antes de morir. No para mí, porque al otro lado no podemos llevar nada, pero sí para la gente que dejo atrás, ¿no? Que ya son numerosos, ¿no? Y que en otro video les cuento. Tengo 4 hijos, uno murió, los otros están vivos y todos están bien y tengo nietos y todo eso, pero sí me gustaría dejar algo, ¿no? Para ellos, ¿no? Para que se acuerden de mí, que el abuelito les dejó una platica por ahí. Así, o si muero, dice, ese viejo hijo de madre hippie que era, no nos dejó nada. Me gustaría hacer eso y por eso vivo pendiente de la bolsa de valores. Ahora lo que estoy haciendo es invirtiendo en Tesla, ¿no? Porque es la compañía del futuro. 5 matrimonios, 2 bancarrotas. En los últimos 10 años es cuando pude dedicarme a la familia y empezar esto de la tecnología, de los YouTube y Instagram.